Vamos a hablar de derrames cerebrales porque la población cada día más sufre este tipo de enfermedad, pero uno pensaría que se da más en adultos mayores, pero no. Ayer revisando estadísticas encontré que el principal porcentaje está entre los 50 a 60 años. ¿Cuánto se puede recuperar de un derrame? Está con nosotros el doctor Álvaro Sanabria. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Feliz viernes. Con mucho gusto, igualmente. Doctor, ¿quiénes son más propensos a sufrir un derrame? Hay ciertos factores de riesgo que son importantes a tomar en cuenta. Los pacientes diabéticos, los pacientes hipertensos, los fumadores, aquellos que utilizan drogas estimulantes como la cocaína, por ejemplo, aquellos que están sometidos a estrés muy elevado, el paciente obeso, el que se alimenta mal, el que no duerme bien, el que no consume alimentos saludables. Estas son las personas que en este momento entran dentro del rango de factores de riesgo elevados. Revisando ayer todas las cifras, doctor, la mayoría de personas sobreviven a un derrame y se da entre 50 y 60 años ahorita la población, pero también en población adulta, pero la mayoría sobrevive, eso sí, con mucha secuela. Sí, el hecho de que ahora se sobreviva más es porque hay más conciencia, mejores servicios de atención inmediata y mejor también equipo diagnóstico que nos permita determinar el tratamiento adecuado. Y sí, se sobrevive, pero las secuelas son importantes y esas van a depender de varios factores. Uno, de la premura con que sea tratado un accidente cerebrovascular. Las primeras 3 horas, esa ventana es importantísima para evitar secuelas mayores, número 1. Número 2, también va a depender del tiempo que haya pasado entre el inicio del evento y el descubrimiento, pues son dos cosas diferentes. Nos dimos cuenta ahora, pero pasó toda la noche ya con ciertas lesiones. Decía también que otra cosa importante es el hecho de cuánto es la magnitud del daño, porque tenemos varios tipos de derrame. Está el que es isquémico, o sea, cuando hay una obstrucción y eso produce un infarto cerebral, así como el del corazón, un infarto cerebral. Hay muerte de neuronas y si la muerte es muy extensa, la lesión va a ser muy extensa, el daño va a ser muy extenso y las secuelas pueden llegar a ser permanentes. Ahora, si es un daño leve, si es una pequeña cantidad, un vasito pequeño, se detectó a tiempo, se logró tratar a tiempo, entonces las secuelas van a ser menores y la posibilidad de recuperación va a ser mayor. Asimismo pasa con los derrames, como le dice la gente, o los accidentes vasculares cerebrales de tipo hemorrágico. Y tenemos uno que es la isquemia cerebral transitoria. Este evento transitorio, como dice su nombre, es algo que pasa y que no produce secuelas. Tenemos el paciente que de repente se nos perdió, no puede hablar, hasta se le torció la boca, tuvo una parálisis, pero luego recupera. En este caso lo que ocurre muchas veces es una especie de, es una isquemia, es un espasmo de la arteria, como decir, se fue el agua. Se empezó, disminuyó el agua, pero abrió de nuevo, volvió el flujo sanguíneo antes de que hubiese daño cerebral. Y eso hace, la gente dice, es que le dio un derrame y se recuperó. En realidad, casi inmediato. En realidad, eso más que todo responde a una isquemia cerebral transitoria. ¿Cómo sé que a mi papá o a mi mamá le están dando un derrame? Ya casi vamos a responder esa pregunta, pero ahí tiene el teléfono rojo que nuestra querida Marion Didazo se la voy a presentar y a todo el equipo de realización para que los conozca. Si usted tiene alguna pregunta para el doctor Álvaro Sanabria, la puede enviar en este momento. Aquí tengo el teléfono rojo ya listo. Doctor, las señas de que a una persona le está dando un derrame. Una persona que no tiene ningún tipo de secuela, una persona normal, mi papá, mi abuelo, un tío o un hermano, que empieza a hablar raro. La gente dice, mira, es que empieza a hablar raro, que no es lo mismo que tonteras, ¿verdad? Porque aquí podemos variar, o tonterías como una demencia, como dice la gente. Entonces, que le cuesta hablar, que le cuesta articular palabra, que dice palabras sin sentido. Una persona que vemos una desviación de la comisura bucal, eso significa que se le tuerce la boca, por ejemplo, que no puede levantar la mano, que no responde órdenes, que se encuentra confuso, o sea, esa persona que no sabe dónde está, que pregunta o que repite, que le cuesta tomar o se le cae una taza, está tomando café, se le cayó la taza, que se levanta y se cae o que no puede
caminar, son signos tempranos, por ejemplo, de la probabilidad de un derrame. A veces puede estar asociado a dolor de cabeza. Hay un tipo de lesión que llamamos aneurisma cerebral, que es una dilatación arterial, o sea, se hace una bombita en la arteria, se debilita la pared. Esto provoca dolores fuertes, dolores muy, muy agudos, dolores fuertes que podrían estarnos avisando, incluso en gente joven, y muchísimo en gente joven también. Y este dolor de cabeza, que es muy fuerte, es como un estallido dentro de la cabeza, dicen los pacientes, podría ser una señal, aunque no haya eventos neurológicos asociados como los que mencioné. Ahora, doctor, existe un término médico que es la meseta, los 3 meses después del derrame, que ustedes lo ven. En esos 3 meses la persona se va a marcar cuánto va a recuperar. Se puede valorar, sí, claro, se puede valorar cuánto va a recuperar, que como decía al principio va a depender de la magnitud del daño que tengamos, o sea, de la lesión o muerte de las neuronas. En este caso se va a requerir, número 1, de tratar la causa. ¿Cuál es la causa que provocó eso? Por ejemplo, en un coágulo hay pacientes que tienen problemas en las arterias carótidas o carotidias, que son las arterias que nutren el cerebro, se van llenando de grasa, se van cerrando, se pueden formar coágulos, así como aquellos que tienen arritmia cardíaca, o sea, el corazón no late de una forma adecuada, hace turbulencia de sangre, se forma un coágulo, se va para arriba. En estos casos hay que tratar la causa. Si la causa se trata bien y se restaura el flujo sanguíneo a tiempo, aunque haya una lesión, la posibilidad de recuperación es importante, o sea, puede llegar a ser alta. Aquí hay que tomar en cuenta todo el proceso posterior, donde es un trabajo multidisciplinario. Va a intervenir el neurólogo, el neurocirujano, el fisiatra, el fisioterapeuta, hasta el nutricionista e incluso el psicólogo. Uno de los principales miedos de las personas es el equilibrio, que la persona comience a caminar. ¿Cómo perderlo? A la hora del proceso de recuperación. Sí, es un proceso, decía, que involucra a varios profesionales. Uno de ellos es el fisioterapeuta, que pueda restaurar y que pueda ayudar mediante la rehabilitación muscular a la coordinación. Está también el foniatra. Algunos pierden la capacidad de hablar también y de tragar. Esto también va a ser importante. En la casa hay que prepararse, hay que eliminar los factores que puedan, o aquellas cosas que puedan favorecer una caída, ¿verdad? Por ejemplo, sea todo lo que son gradas, todo lo que sean cosas peligrosas, pisos resbalosos. Hay que utilizar también todos los mecanismos de soporte, barandas y cosas por el estilo. Es un proceso lento. Hay personas que, y cualquiera activo, que de un momento a otro pierde su capacidad, Sergio, porque estamos hablando de que nos puede pasar a nosotros y somos activos y de repente nos pasa eso, nos vemos limitados, la secuela no fue muy grande y queremos recuperar eso como de hoy a mañana. Hay que darle tiempo. Ahí entra el trabajo del psicólogo con el paciente y con la familia. No presionarlo, ¿verdad? Decirle, no, papá, vamos, usted puede, papá, levántese, camine, hágalo. Porque podemos más bien generar más presión, y una de las áreas de secuela en las que se ven afectados es el área emocional. Y hay mucha depresión, por supuesto, tanto reactiva como asociada directamente al derrame. Vamos a revisar aquí algunas consultas a través de nuestro teléfono rojo. Tenemos la consulta de Ana Jensi, que nos está diciendo a qué se refiere con el microderrame, cuál es la consecuencia. Ok, el microderrame puede ser lesiones muy pequeñas. Micro habla de que es una lesión pequeñita que puede estar afectando, si es muy, muy pequeñito, lo que podemos ver es a futuro algún tipo de atrofia cerebral. O sea, de daño a nivel de la corteza cerebral, del tejido del cerebro. Esto puede ser algo progresivo que pasa con los años, son pequeñitas cosas, pequeñitas lesioncitas, que en términos generales no va a producir un daño como un derrame grande, que lo vemos de inmediato. Bueno, aquí tenemos el caso de Rolando, que también implica un caso legal. Me dio un derrame por hipertensión en el 2018, quedé como mi pareja, es decir, la mitad de su cuerpo paralizado. En el hospital no me pudieron bajar la presión y me mandaron para la casa a las 8:30, amanecí sin mover el brazo y pierna izquierda. El hospital pudo haber hecho más, bueno,
aquí no nos vamos a entrar en el término hospitalario porque lo pondría un compromiso a usted, doctor, pero cuando una persona tiene hipertensión y se da una subida, ¿hay más posibilidades de derrame? Ok, pero es un elemento importante. Como dices, hay aspectos ahí que no vamos a tocar, pero sí es interesante. Una crisis hipertensiva, o sea, si la presión es muy, muy alta, no necesariamente tiene que salir con cifras totalmente normales. Y esto hay que tener mucho cuidado porque son aspectos meramente médicos técnicos, muy específicos que manejan los especialistas. O sea, si yo llego con una presión, una crisis hipertensiva, 240 sobre 120 de presión, no puedo salir de ahí o no puedo pretender salir de ahí con una presión 110/70, totalmente contraproducente. Y es algo que, claro, habría que valorar, no estamos entrando en detalles, pero habría que valorar cuánto de esto podría haber sido ese caso. Evidentemente, siendo totalmente objetivos, hay que tener mucho cuidado porque ese es uno de los factores más importantes en los derrames hemorrágicos, en los accidentes vasculares cerebrales de tipo hemorrágico, la hipertensión. Y por supuesto, no puedo salir si no estoy realmente controlado y se han hecho las evaluaciones determinadas. Pero a veces sucede, ¿verdad?, que la gente pueda entender que una crisis hipertensiva no siempre puedo llevarla a los niveles óptimos en el momento. Eso va a depender de la evaluación de cada caso, pero es una posibilidad. Tenemos el caso de don Edwin, que me imagino que muchos costarricenses pues, se pueden identificar con él, cardiópata, hipertenso y diabético. ¿Será que ese dolor que le da de un punto a otro como la mitad de la espalda y se sube hasta la cabeza y siente que el ojo izquierdo lo jala hacia afuera, puede tener síntomas de algún derrame cerebral? ¿El derrame puede presentar alertas previas, doctor? Puede presentar alertas previas como este tipo, la isquemia cerebral transitoria que yo mencioné. O sea, puede ser que el paciente tenga dolor de cabeza, que no es lo mismo que la isquemia cerebral transitoria, pero puede tener dolor de cabeza, en algunos casos dificultad para concentrarse, dificultad para hablar. La gente dice, mira, hoy ando medio enredado, hoy ando medio, y que le cueste hablar. Puede ser, decía, trastornos del equilibrio, cierto mareo. Ese tipo de cosas asociado a los tres elementos más importantes: diabetes, hipertensión y ¿cuál fue el otro que nos dijo? Cardiópata. Y cardiópata. Los tres, cada uno por sí solo ya es un factor de riesgo elevado para tener un accidente cerebrovascular. Entonces, ante cualquier molestia que tenga cierta periodicidad, definitivamente lo ideal sería hacer una evaluación con TAC o resonancia magnética de cerebro. ¿Y la puedo pedir en el hospital? Bueno, se puede pedir, ¿verdad? Claro, pero... Otros que me lo den. Sí. Exactamente, pero sería lo ideal, ¿verdad? Aquí hablamos cosas ideales. Es bueno comentarle al médico. Yo sé que mucho paciente a veces dice, es que no da tiempo de hablar con el doctor está ocupado, pero hay elementos clave y no nos guardemos de esas cosas. No normalicemos, siempre hablamos de esto, no normalicemos aquello porque tengamos mucho tiempo de tenerlo. Siempre me da dolor de cabeza, yo me despierto, a veces me da un dolor fuerte, pero se me pasa. Nada es normal, nada de eso es normal. Y dependiendo de esos factores y de los síntomas asociados, que ahí sí va a depender exclusivamente del médico, de una buena historia clínica que te pregunte en qué momento te da, has tenido adormecimiento en las manos, que esa es otra de las áreas, has tenido, si hay una hemilateralidad, o sea, tengo problema en la pierna, tengo problema en la mano, tengo desviación de la comisura a veces, me cuesta, y todo se presenta en conjunto, es como armar un rompecabezas. Necesitamos que el paciente nos dé las piezas para nosotros armar ese diagnóstico. Doctor, ¿hasta dónde el estrés, esas personas que pasan estresadas con el trabajo, llenas de ansiedad, tienen más posibilidades de sufrir un derrame basándonos en el cortisol? Definitivamente, ¿verdad? El estrés es una de las pandemias, ¿verdad?, de hoy en día. El estrés hace que puedan liberarse catecolaminas, que es la adrenalina y noradrenalina. Estas hormonas son importantes para el proceso y el funcionamiento del organismo, pero elevaciones muy altas nos va a llevar, por ejemplo, a aumentos de la presión arterial. Y este aumento de la presión arterial, aun cuando no seamos hipertensos, puede generar picos tan altos que puede en algún momento, si lo asociamos, si juntamos el hambre y las ganas de comer y las estrellas se alinean, una debilidad en una pared de un vaso sanguíneo, no importa la edad, hablamos de aneurismas en jóvenes, pero también de aterosclerosis en los adultos mayores,
entonces eso puede hacer que se rompa un vasito capilar y tengamos un evento cerebrovascular, un derrame hemorrágico. Vea, yo sé que tenemos muchísimas consultas en el teléfono rojo. Ustedes saben que aquí vienen muchos especialistas. Todas esas consultas las tomamos en cuenta al hacer la guía de preguntas para los siguientes temas que desarrollamos en estos temas. Así que si no se la respondemos hoy, téngalo por seguro que se la vamos a responder en los siguientes programas. Tengo la consulta de doña Montserrat Chanto. Si no tengo esos factores de riesgo como presión alta, diabetes, ¿podría tener, cuáles señales podría tener? La gente se va mucho a las señales del derrame, doctor. Sí. Y es una buena pregunta. No tengo que tener ningún factor. Del número, todos tenemos un número de la rifa con solo el hecho de estar vivos. Las señales son básicamente un dolor de cabeza constante, una sensación de mareo o de vértigo, que no confundamos, no todo vértigo puede terminar en un derrame, pero hay que valorar, te decía, todas las piezas para armar ese rompecabezas. Trastornos en la marcha, trastornos en la memoria, estados de confusión temporal, de repente, mira, me perdí, me confundí y fue algo que ya tiene cierta validez, que no es lo mismo que uno diga, mira, no sé qué estaba haciendo, de qué estábamos hablando, serio, se me olvidó. No, eso es algo normal. Recuerdo que estaba hablando de algo, pero no me acuerdo de qué, eso es normal. El problema es el estado confusional, trastornos de la marcha, disminución en la fuerza, por ejemplo, a la hora de agarrar mi taza de café, esos podrían ser señales tempranas de la probabilidad de un evento cerebrovascular. Doctor, para finalizar, las recomendaciones para evitar un derrame, los cambios en el estilo de vida que podemos hacer. Número uno, los que tienen factores de riesgo como enfermedades tienen que controlar esa enfermedad, tienen que controlar, no es no siento nada, a veces me la tomo, a veces no, es importante tomarse y controlarse las enfermedades de fondo. Número dos, la receta, la fórmula mágica de siempre, ejercicio, buena alimentación, control de peso. Una vez más, el peso viene a ser un factor de comorbilidad, o sea que favorece enfermedades y también de derrames. Hay que dormir bien, hay que tomar mucho líquido y hay que alimentarse sanamente. Dejar de fumar el que fuma, no intentarlo el que no fuma. El uso de drogas, hay que tener cuidado. Hablo de las drogas ilícitas y aquellas bebidas estimulantes también. El abuso de bebidas estimulantes energéticas también nos puede llevar no me diga a eso. No me diga eso. Doctor, pero yo tomo una con poquita taurina. Ok. Doctor, vea esta pregunta que creo que nos da para desarrollar otro tema en otra ocasión, pero la violencia intrafamiliar puede ser una causante de un derrame cerebral. Sí, claro, porque puede ser un efecto gatillo detonante de enfermedades de fondo. O sea, si hay violencia, esto va a generar mucho estrés y el estrés va a ser constante y esto puede llevar enojos, ira. ¿Qué pasa cuando uno se enoja? Se liberan cantidades impresionantes de adrenalina y noradrenalina, sube la presión y volvemos a aquel efecto de estrellas alineadas, donde entonces podemos terminar lamentablemente con un derrame. Y es muy frecuente, y no solo eso, un susto también, ¿verdad? Un susto fuerte cuidado. También. Oiga, para los compañeros de realización que siempre me pasan pegando sustos. A mi esposo le da migraña, se le va la vista y habla y llega un punto donde no puede mantener una conversación recurrente, no mantiene el equilibrio. Esto le pasa cuando le da la migraña. ¿Puede ser un síntoma de alerta? Bueno, es interesantísima la pregunta. La migraña puede tener incluso hemiparesia, o sea, cierta dificultad y pérdida de fuerza como síntomas neurológicos de una migraña, que es un trastorno temporal pasajero que no produce secuelas a nivel del cerebro. Sí puede ser propiamente la migraña, pero siempre mi función como médico es estar seguro de que es una migraña y no otra cosa. Un paciente migrañoso también podría tener un derrame. Entonces, la recomendación en este caso, si no la tiene, es una buena evaluación neurológica e incluso un TAC o una resonancia de cráneo de cerebro para determinar y asegurar de que es debido a la migraña. Doctor, ¿hasta dónde la migradorixina o pastillas que utilizamos muchas veces para aliviar esos síntomas de migraña o de que nos estamos sintiendo mal pueden acelerar más bien el derrame? No se asocia, digamos, este medicamento que mencionaste tiene ergotamina. La ergotamina no la asociamos tanto a eso, sino la podríamos asociar a algún tipo de problema cardiológico porque produce espasmo. Sin embargo, sí hay que tener cuidado, produce vasoespasmo a nivel de las arterias del corazón,
podríamos tener algún tipo de problema a nivel neurológico. De toda suerte, los medicamentos deben ser prescritos en estos casos siempre por un médico. No compartir medicamentos, y es una muy buena observación, Sergio, porque hay medicamentos que son muy comunes y de hecho la gente puede considerar que un dolor de cabeza sea una migraña, cuando no sea una migraña, sino un signo temprano de un derrame, y lo que estamos haciendo es paliando los efectos. Doctor, el colesterol y los triglicéridos altos que sufrimos todos los ticos, porque muchas veces uno hace todo el ejercicio del mundo. Vea, yo le puedo decir, hago ejercicio, todo, como bien, pero produzco colesterol LDL, que es el que se refugia en las arterias. ¿Puede incidir en un derrame? Si una persona hace ejercicio, se alimenta bien, tiene su plan nutricional y aún así produce colesterol elevado, el LDL, que es el colesterol malo, son de baja densidad y es el que se adhiere a las arterias, tengo que decir que probablemente tengamos ya un problema, un defecto de fábrica. Y en este sentido Así salí yo. Hay que dar tratamiento definitivamente, aparte de todo lo que estás haciendo. Esas son medidas que van a ayudar al hígado a metabolizar esa grasa. Ahora, ¿qué pasa con esas lipoproteínas de baja densidad o LDL? Se adhieren a las arterias, a todas las arterias. Conforme pasa la edad, conforme pasa el tiempo, aumenta la edad, las arterias también se endurecen, facilitan la adherencia de ese colesterol malo, y lo que va haciendo es una especie de sarro en las arterias, las va cerrando hasta que pueda llegar a provocar un coágulo. Entre más cerradas las arterias, más irregular ese paso de la sangre, y eso genera turbulencia, se agregan las plaquetas, es todo un mecanismo ahí, se forma un coágulo y se obstruye entonces una arteria. La respuesta es definitivamente, es importantísimo mantener sobre todo los niveles de LDL bajos. Si alguien se hace un examen de colesterol total y por ejemplo está en 212, está un poquito arriba de lo normal, 190, 200 dependiendo del parámetro, pero el LDL está en 70 y el HDL está, por ejemplo, en 55, 60, es un paciente que está protegido. El índice de riesgo cardiovascular, por ejemplo, va a estar disminuido. Pero si yo tengo un colesterol y vengo y digo, mira, estoy en el límite, estoy súper bien, pero mi LDL está en 180, tengo un riesgo altísimo de padecer un infarto cardíaco o un infarto cerebral. Yo creo que después podemos explicar la diferencia entre el LDL y el HDL, porque la gente muchas veces no lo entiende. Les sale HDL a veces elevado y no sabe lo que está sucediendo, y cuando está muy elevado también hay que ponerle atención. Así es. Doctor Álvaro Zanabria, muchísimas gracias por acompañarnos. Si usted quiere contactar al doctor, los números aparecen en este momento en pantalla. Como siempre, un placer tener.